Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema proporcionalidad de segmentos con el propósito que puedas reconocer los casos de proporcionalidad en geometría y resolver problemas diversos. Recordemos algunos conocimientos previos. La razón entre segmentos. ¿Qué viene a ser la razón entre segmentos? Es el cociente de sus longitudes. Por ejemplo, tenemos la razón entre los segmentos AB y CD es igual al cociente AB sobre CD. Esa es una razón. Los segmentos proporcionales. Veamos lo siguiente. Dos segmentos AB y CD son proporcionales a otros dos segmentos PQ y RS si se cumple la razón AB sobre CD, esta razón AB sobre CD, es igual a la razón PQ sobre RS. A eso se llama segmentos proporcionales. Ahora, aprendamos el teorema de Tales. Si dos o más rectas paralelas son intersectadas por otras dos rectas no paralelas, se determinan segmentos proporcionales entre las paralelas. Veamos cómo es esto. Tenemos aquí, como tú ves, tres rectas paralelas, L1, L2 y L3, son paralelas. Y dos rectas secantes, no paralelas, S1 y S2, que determinan los puntos A, B, C, P, Q, R en las paralelas. Entonces, aquí se forman segmentos proporcionales, es decir, este segmento AB sobre este segmento BC va a ser igual al cociente del segmento PQ sobre el segmento QR. Ese es el teorema de Tales. En un triángulo tenemos lo siguiente. Observa, acá tenemos un triángulo y una recta L que corta a dos lados del triángulo. La recta L es paralela al lado BC, es decir, a este lado del triángulo. Es paralela. Entonces, se produce la proporcionalidad de segmentos. ¿En qué forma? Observa, AP sobre PB va a ser igual a AQ sobre QC. Interesante. Entonces, enunciaremos este teorema de la siguiente manera. Toda recta paralela a un lado de un triángulo, como la recta L paralela al lado BC, determina en los otros dos lados segmentos proporcionales, como tú lo acabas de ver. ¿Entendiste todo esto, verdad? Veamos ahora el teorema de una bisectriz interior. Una bisectriz interior determina en un lado del triángulo dos segmentos proporcionales a los otros dos lados del triángulo. Observa, tenemos acá el triángulo ABC y en el ángulo B se ha trazado una bisectriz que corta al lado AC en el punto P. Observa que es una bisectriz porque divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, se produce una proporcionalidad de segmentos. ¿En qué forma? Los dos lados que forman el ángulo de donde sale la bisectriz, es decir, AB sobre BC, este es AB sobre BC, es igual a los segmentos que determina en el lado opuesto al ángulo de donde se traza la bisectriz. Es decir, AP sobre PC. Ese es el teorema de una bisectriz interior. Ahora también tenemos el teorema de una bisectriz exterior. Observa aquí el triángulo ABC. ABC. Del punto A se prolonga el lado AB y forma un ángulo exterior. Ese ángulo exterior, a ese ángulo exterior se le traza la bisectriz que lo divide en dos partes iguales. Esa bisectriz va a cortar
a la prolongación del otro lado, del lado BC, en el punto P. Entonces, se produce la proporcionalidad de la siguiente manera. Observa, el lado AB del triángulo sobre el lado BP, todo esto, el lado BP, también del triángulo, incluyendo su prolongación, va a ser igual al lado AC del triángulo sobre el lado CP, es decir, la prolongación del lado BC. Esa es la proporcionalidad, ese es el teorema de una bisectriz exterior. Veamos algunos ejercicios. Reconoces la figura, ¿verdad? Acá está indicando que L1 es paralelo a L2, paralelo a L3. Es decir, son tres rectas paralelas y tú ves que está cortado por dos rectas secantes de color celeste. Y nos pide determinar el valor de X. Este segmento AB vale X, el segmento BC vale 9, el segmento PQ vale 4 y el segmento QR vale 2X. Entonces, como ya has aprendido, en este tipo de figuras se forma la proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad? AB sobre BC, es decir, X sobre 9, va a ser igual a PQ sobre QR, es decir, 4 sobre 2X. Resolvemos esta proporción multiplicando en aspa. 2x por x sería 2x al cuadrado y 9 por 4 es igual a 36. El 2 pasa a dividir al 36 y queda 18. Y ya tú sabes que luego el exponente 2 pasa como raíz cuadrada de 18. ¿Y a qué es igual a raíz cuadrada de 18? No es exacta la raíz cuadrada de 18, pero al 18 lo podemos transformar en 9 por 2. Y la raíz cuadrada de 9 es 3 y el 2 no tiene raíz cuadrada, así que queda en su raíz. Ese sería el valor de X entonces. Veamos otro problemita. Si L es paralelo a BC, acá tenemos el triángulo, ¿verdad? Y una recta que es paralela a un lado del triángulo. ¿Te acuerdas de ese teorema, verdad? Calcula el valor de X. Entonces aquí en este tipo de figuras se forma también una proporcionalidad, ¿verdad? AP sobre PB, es decir, sería 3x menos 1 sobre 1. Es igual a AQ sobre QC, es decir, X más 1 sobre 2. Ahí está. Multiplicamos en aspa para resolver esta igualdad y tendríamos lo siguiente. 2 por 3x, 6x. Y 2 por menos 1, menos 2. Igual. 1 multiplica el x más 1, que queda igual a x más 1. Seguimos resolviendo, el x pasa a restar al 6x, queda 5x. Y el menos 2 pasa a sumar al 1, queda 3. Despejamos la x, entonces la x vale 3 quintos. Esto es maravilloso, sí, efectivamente. Resolvamos ahora este ejercicio número 3. Calcula el valor de la x. Observa que se trata de un triángulo ABC donde se ha trazado una bisectriz desde el ángulo B que corta al lado AC en el punto P. ¿Recuerdas este teorema, verdad? Aquí se forma una proporcionalidad. El lado AB sobre el lado BC va a ser igual a los segmentos AP sobre PC. Entonces tenemos la siguiente relación. X más 1, que es el lado AB, sobre 3x más 2, que es el lado BC, es igual a AP, que vale 2, sobre PC, que vale 5. Resolvemos esto multiplicando en aspa y tendríamos 5 por x más 1, sería 5x más 5, y 2 por 3x más 2 sería 6x más 4. Seguimos resolviendo. El 6x pasa a restar al 5x, queda menos x, y el 5 pasa a restar al 4 y queda menos 1. Cancelamos los signos menos y entonces la x vale 1. Sencillo, básico, elemental.
Veamos el ejercicio número 4. Observa, se trata de un triángulo ABC de donde se ha trazado un ángulo exterior y de ese ángulo exterior se ha trazado la bisectriz que lo divide en dos partes iguales. Esa bisectriz corta al tercer lado BC en su prolongación en el punto P. Aquí se forma una proporción también. Es el teorema del ángulo exterior, ¿verdad? ¿Cómo es la proporción? El lado AB sobre el lado BP va a ser igual a AC sobre CB, perdón, CP. Entonces, reemplazando sus valores, tendríamos entonces 14, que es el lado AB, sobre el lado BP, que sería B más B, es decir, 2B. Va a ser igual al lado AC, que vale X, sobre el lado CP, que vale B. Ahí está la proporción, ahora lo resolvemos. X por 2B sería 2BX igual a B por 14 es 14B. Podemos cancelar ahí B, propiedad cancelativa de la igualdad. Luego el 2 pasa a dividir al 14, entonces la X vale 7. Sencillo, básico, elemental. Ahora veamos las semejanzas de triángulos. Dos triángulos ABC y DEF son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Observa, acá tenemos dos triángulos, ¿verdad? Si el ángulo A del primer triángulo es congruente al ángulo D del segundo triángulo, luego el ángulo B del primer triángulo es congruente al ángulo E del segundo triángulo, y el ángulo C del primer triángulo es congruente al ángulo F del segundo triángulo, es decir, sus ángulos correspondientes son congruentes. Además, el lado AB del primer triángulo sobre el lado DE del segundo triángulo es proporcional al lado AC del primer triángulo sobre el lado DF del segundo triángulo, y también es proporcional al lado BC del primer triángulo sobre el lado EF del segundo triángulo. Y todo eso es igual a una constante que le podemos llamar K. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, se trata de dos triángulos semejantes. Es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Me agrada que te guste mucho este tema. Muy bien, continuemos. Veamos ahora los casos de semejanzas de triángulos. Ya sabemos cómo se definen dos triángulos semejantes, pero sin embargo podemos reconocerlos que dos triángulos son semejantes si cumple cualquiera de estas tres condiciones. La primera, si tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Observa, el ángulo A del primer triángulo es congruente con el ángulo D del segundo triángulo, y el ángulo B del primer triángulo es congruente con el ángulo E del segundo triángulo. Suficiente para poder decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. El segundo caso es si tienen dos pares de lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido respectivamente congruente. Es decir, fíjense bien, este lado del primer triángulo vale C y su correspondiente en el segundo triángulo vale C por K. Este lado del primer triángulo vale A y su correspondiente en el segundo triángulo vale A por K. Como ves, C y A del primer triángulo son proporcionales a CK y AK del segundo triángulo, porque están multiplicados por una misma constante. Además, el ángulo comprendido entre estos dos lados son congruentes. El ángulo B congruente al ángulo E. Por lo tanto, es
Esto me permite decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y el tercer caso es si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Entonces observa, C por K, B por K, A por K. Entonces sus tres lados son respectivamente proporcionales. Suficiente para decir que ABC, el triángulo ABC, es semejante al triángulo DEF. ¿Y para qué nos sirve reconocer la semejanza de dos triángulos? Cuando reconocemos que dos triángulos son semejantes, podemos establecer la proporcionalidad de sus segmentos, de sus lados. Veamos algunos ejercicios para comprenderlo mejor. Número 1. Calcula el valor de x. Revisemos, a ver, acá tenemos dos triángulos. En el primer triángulo este ángulo vale alfa y acá también hay un ángulo que vale alfa. Este ángulo vale beta y acá también hay un ángulo que vale beta. Por lo tanto, se trata del primer caso, ¿no? Tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Es suficiente para poder decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Por lo tanto, puedo establecer la proporcionalidad de sus lados. Entonces, puedo decir que 9 sobre x es igual a x sobre 4. ¿Te das cuenta? Determino la proporcionalidad entre sus lados que son correspondientes. Resuelvo esta proporción y tendría x por x es x al cuadrado y 9 por 4 es 36. El 2 pasa como raíz cuadrada y me quedaría x igual a 6. 6 positivo porque se trata de una distancia, de una longitud. Muy bien. Veamos este otro ejemplo. Acá tenemos dos triángulos, son triángulos rectángulos, ¿ven? Ángulo recto, ambos tienen un ángulo recto. Este lado mide 6 y aquí mide 12. Este lado vale 8 y aquí mide 16. Si te das cuenta, estos lados del primer triángulo aquí están multiplicados por 2. Entonces se trata del segundo caso, ¿verdad? Acá estos dos lados de este triángulo, en el segundo triángulo estaban multiplicados por una constante, que es K. En este caso la constante es 2. 6 por 2, 8 por 2. Entonces quiere decir que se trata de además, el ángulo comprendido entre esos dos lados son congruentes. Acá el ángulo comprendido entre esos dos lados son de 90 grados, así que son congruentes. Entonces ya podemos establecer la proporcionalidad de sus lados. Suficiente entonces decir 6 sobre 12 es igual a x sobre 18. ¿Te das cuenta? Para la proporción uso estos dos lados correspondientes donde está la variable para poder hallar la x. Resuelvo en aspa como tú ya sabes y sería x igual 6 por 18 y luego el 12 que multiplica la x pasa a dividir, ¿verdad? O sea, me quedaría así, 6 por 18 sobre 12. No lo he resuelto todavía porque así nos permite simplificar, ¿no? Sexta 1, sexta 2. 18 entre 2, 9. Entonces la x vale 9. Sencillo, básico, elemental y ahora sí nos vamos a descansar. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.